y la historia de las mujeres que habían sido expulsadas en 1889 comenzó a ser contada públicamente. Los medios de comunicación se interesaron. Primero los locales, luego los nacionales, finalmente los internacionales. La historia de la viuda que recibió tierra muerta y descubrió un tesoro histórico capturó la imaginación de millones. Pero no todos estaban felices con el éxito de María. Patricio y Camila, los hijos de Doña Socorro, estaban furiosos. Habían intentado impugnar la transferencia de la tierra, pero sin éxito. Habían intentado difamar a María en el pueblo, pero nadie les creyó. Y ahora, viendo cómo la plantación prosperaba, su resentimiento crecía cada día. Una noche, Sebastián despertó a María con urgencia. «Mamá, hay alguien en la plantación». Vi luces moviéndose cerca de las colmenas. Se vistieron rápidamente y salieron. Efectivamente, había figuras moviéndose entre los cafetos. Llevaban linternas y algo más, recipientes grandes. «Van a robar las colmenas», susurró Valeria. María sintió una rabia fría. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado, para permitir que alguien le robara ahora. Pero antes de que pudiera hacer nada, las abejas reaccionaron. Miles de ellas salieron de las colmenas, no de manera agresiva, pero sí en números abrumadores. Rodearon a los intrusos en nubes densas, sin picarlos pero sin dejarlos moverse. Los hombres gritaron, dejaron caer sus recipientes y trataron de correr, pero las abejas los seguían, manteniéndolos atrapados en remolinos vivientes. «No los reconocen», murmuró Refugio, que había aparecido junto a María. «Sus manos no tienen las marcas del trabajo honesto. Para las abejas son intrusos». María encendió las luces de la plantación. Los intrusos quedaron expuestos, y efectivamente, entre ellos estaban Patricio y Camila. «Llama a la policía», le dijo María a Sebastián. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Patricio y Camila todavía rodeados de abejas, aterrorizados, pero sin un solo piquete. Los arrestaron por intento de robo y daño a propiedad privada. Doña Socorro llegó una hora después, despertada por la llamada de la policía. Cuando vio a sus hijos esposados, algo se rompió en su interior. «Lo siento», le dijo a María. «Lo siento mucho. Pensé que podía cambiarlos, pero...» «No es su culpa», respondió María. «Ellos tomaron sus propias decisiones». La patrona asintió, derrotada. «Voy a vender la hacienda San Cristóbal. No puedo seguir aquí. Hay demasiados fantasmas, demasiada culpa». Miró a María con ojos cansados. «Pero antes de irme, quiero hacer una cosa más». 2 semanas después del intento de robo, Doña Socorro organizó un evento público en el pueblo. Invitó a autoridades locales, historiadores, periodistas y a toda la comunidad. El evento se llevó a cabo en la plaza principal, bajo un toldo grande que protegía del sol inclemente de mediodía. María estaba sentada en la primera fila, flanqueada por Sebastián y Valeria. A su lado estaban Refugio Sánchez y los otros descendientes que habían encontrado. Todos vestían sus mejores ropas, nerviosos pero dignos. Doña Socorro subió al estrado con pasos lentos. Se veía más vieja de lo que María recordaba, como si el peso de generaciones de culpa finalmente la estuviera aplastando. «Gracias por venir», comenzó la patrona, y su voz amplificada por el micrófono resonó por toda la plaza. «Hoy estoy aquí para hacer algo que debió hacerse hace más de 130 años. Estoy aquí para pedir perdón». Un murmullo recorrió la multitud. Doña Socorro respiró profundo y continuó. «Mi bisabuelo, Augusto Villamil, cometió crímenes terribles contra las mujeres indígenas que vivían y trabajaban en lo que ahora es la hacienda San Cristóbal. Las acusó de brujería, las expulsó sin compensación, les robó su conocimiento, su tierra, su dignidad». Su voz se quebró
y mi familia ha mantenido ese secreto enterrado durante generaciones. Sacó un documento antiguo y lo mostró a la audiencia. Este es el registro original de las expulsiones. 32 mujeres y sus familias, más de 100 personas en total, echadas de la tierra que habían cultivado durante siglos, sin nada. Muchas murieron en el camino, otras desaparecieron en la historia. Refugio Sánchez se limpió las lágrimas. María le tomó la mano, pero una de esas mujeres, Refugio Mendoza, dejó algo atrás. Dejó un legado escondido bajo la tierra, esperando el momento correcto para ser descubierto. Doña Socorro señaló a María. Y esta mujer, María Hernández, lo encontró. No porque fuera rica, no porque tuviera poder, sino porque conocía el sufrimiento, porque había vivido la injusticia, porque era digna. La patrona bajó del estrado y caminó hasta donde estaba María. Se arrodilló frente a ella, un gesto que dejó a todos sin aliento. «Perdóname», dijo doña Socorro con voz rota. «Perdóname por los 17 años que te robé. Perdóname por las humillaciones. Perdóname por ser parte de un sistema que destruye a personas como tú». María sintió todas las miradas sobre ella. Podía rechazar el perdón. Podía hacer que doña Socorro sufriera públicamente como ella había sufrido. Nadie la culparía. Pero cuando miró a la mujer arrodillada frente a ella, no vio a la patrona cruel que la había humillado. Vio a una anciana quebrada por el peso de pecados que no había cometido, pero que había heredado. «Levántese», dijo María suavemente. «No necesito que se arrodille ante mí, solo necesito que haga lo correcto». Doña Socorro se puso de pie con ayuda de María. Las dos mujeres se quedaron paradas frente a frente y algo pasó entre ellas. No era amistad, tal vez nunca lo sería, pero era entendimiento. La patrona regresó al estrado. «Como parte de mi compromiso de hacer justicia, estoy estableciendo un fondo de reparación. 5 millones de pesos que serán distribuidos entre los descendientes de las familias expulsadas. Y estoy donando 50 hectáreas de la Hacienda San Cristóbal para crear un centro de estudios dedicado a preservar el conocimiento ancestral de las abejas melipona y las prácticas de curandería tradicional». La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros gritaban de alegría. Refugio Sánchez subió al estrado cuando doña Socorro terminó. El anciano miró a la audiencia con ojos brillantes. «Durante generaciones mi familia cargó con la vergüenza de no saber de dónde veníamos. Nos decían que éramos nadie, que no teníamos historia, que no importábamos». Su voz se hizo más fuerte. «Pero hoy recuperamos nuestra historia. Hoy el mundo sabe que venimos de mujeres sabias, de guardianas de conocimiento ancestral, de personas que fueron castigadas por ser diferentes, pero que nunca se rindieron». Señaló hacia donde estaba María. «Y esta mujer que no tiene nuestra sangre, pero que tiene nuestro espíritu, nos devolvió lo que pensábamos perdido para siempre. Por eso, en nombre de mi tatarabuela Refugio Mendoza y de todas las mujeres que fueron olvidadas, le digo, gracias». El evento terminó con una ceremonia tradicional. Los descendientes que habían encontrado trajeron copal y hierbas sagradas. Hicieron una limpia simbólica de la plaza, pidiendo que los espíritus de las mujeres olvidadas finalmente encontraran paz. María participó en la ceremonia, sintiendo algo que no había sentido en años: pertenencia. No solo a un lugar, sino a algo más grande, a una historia que conectaba pasado y presente, a un legado que ahora era su responsabilidad proteger. Esa noche, de regreso en la plantación, María bajó sola a la cámara de las abejas. Se sentó en el suelo, rodeada del zumbido suave de miles de abejas trabajando, y habló en voz alta. «Refugio», dijo al aire.
No sé si puedes escucharme. No sé si los espíritus realmente existen, pero si estás ahí, quiero que sepas que tu sacrificio no fue en vano. Tu legado vive, y voy a asegurarme de que nunca sea olvidado otra vez. Una brisa imposible recorrió la cámara cerrada. Las abejas zumbaron en un tono diferente, casi como si estuvieran respondiendo, y María sintió una paz profunda instalarse en su pecho. Los meses siguientes trajeron cambios enormes. El centro de estudios comenzó a construirse. Académicos de universidades importantes llegaron para estudiar las abejas melipona y documentar las técnicas ancestrales de apicultura. Los descendientes de las familias originales empezaron a recibir sus compensaciones y varios decidieron mudarse de regreso a la región, reconectando con la tierra de sus ancestros. La plantación de María se convirtió en un modelo de agricultura sostenible. El café que producían ganó premios internacionales. La miel se vendía en tiendas especializadas de todo el mundo. Y lo más importante, generaba empleos dignos para docenas de familias del pueblo. Sebastián se había convertido en un experto en sistemas de irrigación sostenible. Universidades lo invitaban a dar conferencias sobre cómo habían revivido una plantación muerta usando técnicas que combinaban conocimiento ancestral con tecnología moderna. Valeria dirigía la operación de las abejas, entrenando a nuevos apicultores en el manejo respetuoso de las melipona. Pero el cambio más significativo fue personal. María ya no era la mujer encorvada que caminaba con la cabeza baja. Ahora caminaba erguida, hablaba con autoridad, tomaba decisiones que afectaban a docenas de personas y, lo más importante, había aprendido a valorarse a sí misma. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en la pequeña oficina que habían construido en la plantación, recibió una visita inesperada. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con rasgos indígenas marcados y ojos inteligentes. Traía una mochila grande y parecía haber viajado desde lejos. «¿Señora María Hernández?», preguntó con voz suave. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer sonrió. «Mi nombre es Citlali Mendoza. Soy bisnieta de una de las mujeres que fueron expulsadas de aquí. Acabo de enterarme de lo que usted descubrió y necesitaba venir a verlo con mis propios ojos». María se puso de pie inmediatamente. «Por supuesto. Pase, por favor. ¿Quiere que le muestre las cámaras?». Citlali asintió, y María vio lágrimas en sus ojos. La llevó por el mismo camino que había recorrido docenas de veces. Bajaron por la trampilla, atravesaron los túneles, llegaron a la cámara de las abejas. Citlali se detuvo en la entrada y se quedó paralizada. «Es exactamente como mi bisabuela lo describía», susurró. «Ella me contaba historias antes de morir. Decía que había un lugar sagrado bajo la tierra, donde las abejas cantaban canciones antiguas. Yo pensé que eran solo cuentos de anciana». Caminó entre las colmenas con reverencia, tocando las paredes, leyendo los símbolos. Cuando llegó a los documentos bajo el vidrio, buscó hasta encontrar un nombre específico. «Aquí está», dijo con voz quebrada. «Esperanza Mendoza, mi tatarabuela». Se volvió hacia María con determinación en los ojos. «Señora María, yo soy bióloga. Me especializo en abejas nativas. He pasado años estudiando las melipona, tratando de entender por qué están desapareciendo en tantos lugares, y ahora entiendo que el conocimiento que necesitaba estaba aquí todo el tiempo, esperando». «¿Qué propone?», preguntó María. «Quiero trabajar con usted. Quiero documentar todo lo que estas abejas nos pueden enseñar. Quiero asegurarme de que el conocimiento de mi tatarabuela no se pierda otra vez». Citlali respiró profundo. «Y quiero traer a otras personas como yo.
científicos indígenas que han sido ignorados por la academia tradicional. Gente que entiende que la ciencia y el conocimiento ancestral no son enemigos, sino aliados. María extendió la mano. «Bienvenida a casa, Citlali». El apretón de manos selló algo más que un acuerdo de trabajo. Selló una promesa de que el legado de las mujeres olvidadas continuaría vivo, creciendo, expandiéndose hacia el futuro. Un año después del descubrimiento de las cámaras subterráneas, la plantación de María había cambiado completamente el paisaje económico y social de la región. Pero el cambio más profundo no era visible a simple vista. El centro de estudios que doña Socorro había financiado se había convertido en un punto de encuentro para conocimiento que había estado fragmentado durante generaciones. Científicos trabajaban junto a curanderos tradicionales. Biólogos colaboraban con guardianes de conocimiento ancestral. Y de esa colaboración surgían descubrimientos extraordinarios. Citlali había formado un equipo de investigación que estaba documentando propiedades medicinales de la miel de melipona que la ciencia moderna apenas comenzaba a entender. Habían descubierto compuestos antibióticos que no existían en ninguna otra miel. Habían identificado enzimas que aceleraban la cicatrización de heridas. Habían aislado sustancias que mostraban potencial para tratar infecciones resistentes a antibióticos convencionales. Las publicaciones científicas comenzaron a aparecer en revistas internacionales. El nombre de María Hernández aparecía como coautora, algo que la hacía reír cada vez que lo veía. «Yo que apenas terminé la primaria», decía, «y ahora estoy en revistas científicas». Pero no todo era éxito y celebración. La fama de la plantación había atraído atención no deseada. Empresas farmacéuticas ofrecían millones por los derechos exclusivos de la miel. Inversionistas querían comprar participación en el negocio. Políticos querían usar la historia de María para sus campañas. Y María rechazaba todo. «Esto no está en venta», decía una y otra vez. «No es mío para venderlo. Es un legado que estoy protegiendo, no una propiedad que poseo». Esa postura le ganó admiradores, pero también enemigos. Algunos la llamaban tonta por rechazar tanto dinero. Otros la acusaban de ser egoísta, de no querer compartir los beneficios de su descubrimiento con el mundo. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que había tenido que rechazar una oferta de 20 millones de pesos, María se sentó con sus hijos en el porche de la casa que habían construido en la plantación. «¿Creen que estoy equivocada?», les preguntó. «¿Creen que debería aceptar el dinero?». Sebastián negó con la cabeza. «Mamá, si aceptas ese dinero pierdes el control. Y si pierdes el control, todo esto se convierte en lo que siempre ha sido, gente rica explotando conocimiento que no les pertenece». Valeria agregó, «Además, no necesitamos 20 millones, tenemos suficiente, tenemos más que suficiente. Tenemos algo que el dinero no puede comprar, dignidad». María sonrió. Sus hijos habían aprendido bien, pero la presión continuó aumentando. Algunos medios comenzaron a publicar artículos cuestionando si María tenía derecho a controlar un descubrimiento de tal importancia científica. Académicos debatían si el conocimiento ancestral podía ser propiedad de alguien. Fue Refugio Sánchez quien ofreció la solución. El anciano llegó una tarde con una propuesta. «Necesitamos crear una estructura legal que proteja este conocimiento para siempre, no como propiedad privada, pero tampoco como algo que cualquiera pueda tomar, como patrimonio colectivo». Con ayuda de abogados especializados en derechos indígenas, crearon algo único, un fideicomiso comunitario. La plantación y todo lo que contenía pasaba a ser administrada por un consejo formado por descendientes de las familias originales, científicos comprometidos con la ética
y representantes de la comunidad local. María seguiría siendo la directora operativa, pero las decisiones importantes se tomarían colectivamente. Las ganancias se reinvertirían en la comunidad y en investigación. Y lo más importante, el conocimiento sería compartido libremente con cualquiera que lo quisiera usar de manera ética, pero nadie podría patentarlo o monopolizarlo. La estructura legal tomó meses en establecerse. Requirió negociaciones con autoridades federales, con instituciones académicas, con organizaciones indígenas, pero finalmente se logró. El día que firmaron los documentos finales, María sintió como si un orbe se levantara de sus hombros. Ya no era solo su responsabilidad. Ya no estaba sola protegiendo algo demasiado grande para una persona. Esa noche organizaron una celebración en la plantación. Vinieron todos, los trabajadores, los descendientes, los científicos, la gente del pueblo. Incluso doña Socorro apareció, más frágil que nunca, pero con una sonrisa genuina en el rostro. Encendieron una fogata grande en el centro de la plantación. Alguien trajo una guitarra, otro trajo tambores, y comenzaron a cantar canciones viejas, canciones que algunas de las personas mayores recordaban de su infancia, canciones que hablaban de la tierra, del trabajo, de la resistencia. María se sentó junto al fuego, rodeada de gente que un año atrás ni siquiera conocía, y sintió algo que no había sentido en toda su vida: pertenencia completa, no solo a un lugar, sino a una comunidad, a una historia, a un propósito más grande que ella misma. Citlali se sentó a su lado. «¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto?», dijo la joven científica. «No son las abejas, no es la miel, no es ni siquiera el conocimiento ancestral». «¿Entonces qué es?», preguntó María. «Es usted. Es el hecho de que una mujer que fue humillada, explotada, tratada como si no valiera nada, no se convirtió en lo que le hicieron, no se volvió cruel, no se volvió codiciosa, mantuvo su humanidad intacta». Citlali sonrió. «Eso es lo más raro y valioso de todo». María no supo qué responder. Simplemente tomó la mano de Citlali y las dos se quedaron mirando el fuego, escuchando las canciones, sintiendo el zumbido suave de miles de abejas trabajando en la oscuridad. Al día siguiente, María recibió una llamada de un periodista internacional. Querían hacer un documental sobre su historia, querían llevarla a festivales de cine, a conferencias internacionales, a programas de televisión. María escuchó la propuesta completa y luego dijo: «Acepto con una condición. La historia no es sobre mí. Es sobre las mujeres que fueron olvidadas. Es sobre Refugio Mendoza y Esperanza Torres y todas las demás. Ellas son las heroínas. Yo solo soy la persona que encontró lo que ellas dejaron». El periodista aceptó. 6 meses después, el documental se estrenó en un festival importante. Ganó premios. Fue visto por millones de personas. Y la historia de las guardianas de las abejas sagradas dejó de ser un secreto enterrado para convertirse en inspiración global. Pero para María, el verdadero éxito no estaba en los premios o la fama. Estaba en las cartas que comenzó a recibir. Cartas de mujeres de todo el mundo que le contaban sus propias historias de explotación, de resistencia, de negarse a rendirse. Una carta en particular la hizo llorar. Era de una mujer en Guatemala que trabajaba en una finca de café, tratada casi como esclava. La mujer escribió: «Su historia me dio esperanza. Me hizo creer que tal vez yo también merezco algo mejor, que tal vez mi trabajo también tiene valor. Gracias por mostrarme que es posible». María guardó esa carta en un lugar especial, y cada vez que se sentía cansada, cada vez que la responsabilidad parecía demasiado pesada, la releía y recordaba por qué todo esto importaba.
5 años después del día en que doña Socorro le había dado una plantación muerta como insulto, María Hernández estaba parada en el mismo lugar donde había caído de rodillas llorando aquella primera noche. Pero todo era diferente ahora. Los cafetos crecían fuertes y saludables, cargados de frutos rojos brillantes. Las abejas zumbaban en miles de colmenas distribuidas por toda la plantación. El aire olía a flores, a café maduro, a miel. Y por todas partes había gente trabajando, riendo, viviendo. La plantación empleaba ahora a más de 100 personas, todas con salarios dignos, todas con beneficios, todas tratadas con respeto. Algunas eran del pueblo, otras habían venido de lejos, descendientes de las familias originales que habían regresado a la tierra de sus ancestros. El centro de estudios se había expandido. Ahora incluía laboratorios, aulas, una biblioteca especializada en conocimiento ancestral y ciencia de abejas nativas. Estudiantes de todo el mundo venían a aprender. Y lo más importante, estudiantes indígenas recibían becas completas, asegurando que el conocimiento regresara a las comunidades de donde había venido originalmente. Sebastián dirigía ahora un programa de reforestación que había plantado más de 50.000 árboles nativos en la región. Valeria había escrito un libro sobre apicultura de melipona que se había convertido en texto de referencia en universidades. Y María se había convertido en algo que nunca imaginó, una líder. Daba conferencias, asesoraba a otras comunidades que querían recuperar conocimiento ancestral. Servía en consejos de organizaciones dedicadas a derechos de trabajadores agrícolas. Su voz, que había sido silenciada durante 17 años, ahora era escuchada en lugares de poder, pero no había olvidado de dónde venía. Cada mañana, antes de que saliera el sol, María bajaba a la cámara de las abejas. Se sentaba en silencio, escuchando el zumbido, sintiendo la presencia de todas las mujeres que habían venido antes que ella. Y les hablaba. Les contaba sobre los éxitos, sobre los desafíos, sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar. Y aunque nunca recibía respuestas en palabras, sentía algo, una presencia, una guía, una conexión con algo más grande que ella misma. Una mañana en particular, mientras estaba sentada en la cámara, escuchó pasos bajando por los escalones. Era una visita que no esperaba. Doña Socorro. La anciana había envejecido dramáticamente en los últimos años. Caminaba con bastón, su espalda encorvada, su rostro marcado por arrugas profundas. Pero sus ojos todavía tenían esa chispa de inteligencia que María recordaba. «Vine a despedirme», dijo doña Socorro, sentándose con dificultad en una piedra. «Los doctores dicen que me quedan pocos meses. El cáncer». María sintió una punzada de tristeza. A pesar de todo lo que había pasado, había llegado a respetar a la anciana. No por lo que había sido, sino por lo que había elegido convertirse. «Lo siento», dijo sinceramente. Doña Socorro agitó la mano. «No lo sientas. He vivido más de lo que merecía. Y gracias a ti, viví lo suficiente para ver algo de justicia». Miró alrededor de la cámara. ¿Sabes qué es lo más irónico? Mi familia pasó generaciones tratando de hacer que esta tierra produjera riqueza. Trajimos expertos, compramos maquinaria cara, explotamos a cientos de trabajadores y nunca funcionó realmente. La tierra siempre se resistió. Porque no la trataban con respeto, dijo María suavemente. Exacto. Y tú llegaste sin nada, sin dinero, sin educación formal, sin poder. Pero tenías lo único que importaba. Entendías que la tierra no es algo que se posee, es algo con lo que se colabora. Doña Socorro sonrió. Mi tatarabuela lo sabía. Por eso me hizo prometer que si alguien despertaba las abejas, yo haría lo correcto.
Sacó un sobre de su bolso. Hay algo más que nunca te conté. Mi tatarabuela dejó una carta para ser entregada a quien despertara las abejas. He estado esperando el momento correcto para dártela. María tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera roja, igual que los frascos de miel en las cámaras. Lo abrió con cuidado. La carta estaba escrita en español antiguo, con una caligrafía elegante. A la guardiana que viene. Si estás leyendo esto, significa que has despertado lo que dejamos dormido. Significa que la tierra te reconoció como digna. Significa que entiendes lo que nosotras entendimos, que el verdadero valor no está en poseer, sino en cuidar. Te dejo este conocimiento no como regalo, sino como responsabilidad. Las abejas sagradas no son tuyas, tú eres de ellas. Tu trabajo no es explotarlas, sino protegerlas. No es enriquecerte, sino asegurar que su legado continúe. Habrá tentaciones, ofertas de dinero, promesas de poder. Recházalas todas, porque el día que conviertas este don en mercancía, el día que pongas ganancia sobre propósito, todo lo que despertaste volverá a dormir. Pero si mantienes tu corazón puro, si recuerdas siempre de dónde vienes, si usas este regalo para elevar a otros en lugar de elevarte solo a ti misma, entonces el legado vivirá para siempre. Y cuando llegue tu momento de partir, cuando sientas que tu trabajo está completo, buscarás a la siguiente guardiana. No la elegirás por su riqueza o su educación. La elegirás porque reconocerás en ella lo que nosotras reconocimos en ti. Un corazón que conoce el sufrimiento, pero no se endurece. Manos que conocen el trabajo, pero no se rinden. Un espíritu que ha sido humillado, pero no se quiebra. Pásale este conocimiento, cuéntale nuestra historia y asegúrate de que ella entienda. Esto no es un final, es un ciclo eterno de cuidado, de resistencia, de negarse a olvidar. Que las abejas te guíen, que la tierra te sostenga, que las ancestras te protejan. Con gratitud eterna, Constanza Villamil, guardiana de la promesa. 1984. María terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a doña Socorro y vio que la anciana también lloraba. Ella sabía, susurró María. Tu tatarabuela sabía exactamente lo que pasaría. Las mujeres sabias siempre saben, respondió doña Socorro. Por eso las temen, por eso las silencian, porque su conocimiento desafía todo lo que el poder construye. Se puso de pie con esfuerzo. María la ayudó a estabilizarse. Gracias, dijo la anciana. Gracias por ser quien eres. Gracias por no convertirte en lo que mi familia fue. Gracias por romper el ciclo. Se abrazaron. Fue breve, un poco incómodo pero genuino. Cuando se separaron, ambas sabían que probablemente no se volverían a ver. Doña Socorro subió lentamente los escalones. María se quedó en la cámara, sosteniendo la carta, sintiendo el peso de la responsabilidad que había aceptado sin saberlo 5 años atrás. Pero ya no le daba miedo, porque ahora entendía algo fundamental. Nunca había estado sola, nunca lo estaría. Estaba conectada a una línea de mujeres que se extendía hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el futuro. Mujeres que se negaban a ser olvidadas, mujeres que resistían, mujeres que cuidaban lo que importaba incluso cuando el mundo les decía que no valía nada. Esa noche, María reunió a su familia y al consejo del fideicomiso. Les leyó la carta de Constanza Villamil y juntos tomaron una decisión. Era momento de comenzar a buscar la siguiente guardiana. No sería pronto. María todavía tenía años de trabajo por delante, pero cuando llegara el momento, cuando sintiera que su ciclo estaba completo, pasaría el conocimiento a alguien que lo mereciera, alguien que entendiera que el verdadero poder no viene de poseer, sino de cuidar.
y el legado continuaría, generación tras generación, guardiana tras guardiana, porque algunas historias son demasiado importantes para morir. Algunos conocimientos son demasiado valiosos para perderse, y algunas mujeres son demasiado fuertes para ser olvidadas. Tal vez tú que estás escuchando esta historia también has sentido lo que sintió María. Tal vez has trabajado años sin reconocimiento. Tal vez has dado todo de ti misma y recibido migajas a cambio. Tal vez te han humillado, te han dicho que no vales nada, te han tratado como si fueras invisible. Si es así, quiero que sepas algo. Tu trabajo no es en vano. Tu esfuerzo tiene valor, aunque nadie lo reconozca. Tu dignidad existe, aunque otros intenten quitártela. La historia de María no es solo sobre una mujer que encontró un tesoro enterrado. Es sobre todas nosotras que seguimos adelante cuando sería más fácil rendirnos. Que mantenemos nuestra honestidad cuando sería más conveniente robar. Que elegimos la dignidad sobre la supervivencia una y otra vez día tras día. Tal vez no encuentres abejas sagradas bajo tu tierra. Tal vez no descubras cámaras llenas de tesoros, pero tu tesoro está en otro lugar, está en tu carácter, en tu capacidad de seguir siendo buena persona, incluso cuando el mundo te da razones para no serlo, en tu negativa a convertirte en lo que te hicieron. Eso es lo que nadie puede quitarte. Eso es lo que vale más que todo el oro del mundo. Y quién sabe, tal vez tu momento todavía no ha llegado. Tal vez, como María, estás en medio de tu prueba más difícil. Pero si sigues adelante, si mantienes tu corazón puro, si te niegas a rendirte, la tierra siempre recuerda, y la tierra siempre recompensa a quien la cuida con amor. Que esta historia te acompañe en tus días difíciles. Que te recuerde que no estás sola, que te inspire a seguir adelante, porque tú también eres guardiana de algo precioso, tu propia dignidad, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia. El autobús la dejó en la plaza a las 3 de la tarde, con una maleta pequeña, y el tipo de cansancio que no viene del viaje, sino de las semanas anteriores al viaje, de los trámites y las llamadas y los formularios firmados con una mano que no terminaba de creer lo que estaba firmando. Valentina Solís tenía 34 años y llevaba 17 viviendo en la capital, tiempo suficiente para que el pueblo de su infancia se volviera el lugar al que una regresa para las fiestas y para los cumpleaños y para las emergencias, y esta era la emergencia más grande de todas, excepto que ya había terminado antes de que ella llegara a tiempo para detenerla. Su madre había muerto un martes, no de manera dramática ni repentina, sino de la manera en que mueren las personas que han vivido mucho y que el cuerpo va avisando con meses de anticipación que ya no puede más. Y aún así, uno no termina de creerlo hasta que sucede. Remedios Solís había muerto un martes a las 6 de la mañana, sola en su cama, con la ventana entreabierta como siempre la tenía, porque decía que el aire cerrado era aire muerto y que ella prefería el frío al encierro. La vecina que la encontró fue doña Elvira, que llegó a las 7 con un frasco de miel que le había prometido y que llamó a Valentina desde el teléfono de la tienda de la esquina porque ella no tenía teléfono propio y nunca había querido tenerlo. Valentina había llegado para el entierro, se había quedado 3 días y después había regresado a la capital porque tenía trabajo y tenía compromisos y tenía la vida entera organizada en torno a una ciudad que no era esta, diciéndose que volvería pronto a resolver los papeles y a cerrar la casa y a hacer todo lo que había que hacer cuando una persona se va y deja atrás una propiedad y una historia y objetos que no saben todavía que su dueña ya no existe. Había tardado 6 semanas en volver. 6 semanas en las que su hermano Rodrigo
la había llamado 12 veces para hablar del asunto de la casa, usando esa voz suya de hombre que administra las cosas, porque administrar las cosas es la única forma que conoce de no derrumbarse, diciéndole que había que vender, que había una deuda con el banco que él había descubierto revisando los papeles de la madre, que el tiempo no jugaba a su favor, que era necesario tomar decisiones. Y Valentina le respondía que sí, que tenía razón, que pronto, que en cuanto pudiera organizarse, y seguía sin moverse, hasta que una mañana se despertó con la certeza de que si no iba ese día, no iba a poder ir nunca, que había algo en esa casa que la esperaba y que no podía seguir esperando indefinidamente. Cruzó la plaza con la maleta. El pueblo era igual y era completamente diferente, que es como son siempre los lugares de la infancia cuando uno regresa después de demasiado tiempo. La misma iglesia con la misma torre, el mismo árbol de la plaza, con las mismas raíces levantando las piedras del suelo, pero todo visto desde una altura distinta, con ojos que han visto otras cosas y que ya no pueden fingir que no las han visto. La casa de su madre quedaba a 3 cuadras de la plaza, en una calle de tierra apisonada, bordeada de jacarandas que en primavera la llenaban de morado y que ahora, en noviembre, estaban desnudas y un poco tristes, con esa tristeza honesta de los árboles que no fingen lo que no son. Se detuvo frente a la puerta. Era una casa de adobe, no grande, con las paredes encaladas de blanco que su madre repintaba cada año sin falta y que ahora mostraban el principio del abandono, una grieta fina en la esquina derecha, una mancha de humedad bajo el alero, el blanco perdiendo su blancura de manera que todavía era sutil, pero que Valentina notó porque conocía esas paredes de memoria, porque había crecido mirándolas. El jardín delantero, que su madre mantenía con una dedicación que Valentina siempre había encontrado excesiva y que ahora entendía de otra manera, estaba descuidado. Las plantas seguían allí, pero nadie las había podado en semanas y algunas se habían doblado sobre sí mismas con ese abandono específico de lo que fue cuidado, y de repente no lo fue. Sacó la llave del bolsillo. La había llevado consigo desde el entierro, sin saber exactamente por qué, como se llevan las cosas que no se puede uno explicar, pero que el cuerpo sabe que no hay que dejar atrás. Fue entonces cuando escuchó la voz. Era una mujer mayor, de unos 70 años, que se había acercado por la calle con pasos lentos y que se detuvo al ver a Valentina frente a la puerta. Llevaba una olla pequeña bajo el brazo, de barro, del tipo que se usa para guardar cosas que necesitan mantenerse calientes. La miró con una expresión que mezclaba esperanza y algo parecido a la vergüenza de quien no está seguro de si llega en buen momento. Preguntó si la señora Remedios estaba. Valentina tardó un segundo en responder. Ese segundo fue uno de los más largos que había vivido. Dijo que no, que su madre había fallecido hacía 6 semanas. La mujer se quedó completamente quieta. La olla de barro en sus brazos de repente parecía pesar el doble. Sus ojos, que eran ojos de persona que ha aprendido a no pedir demasiado, se llenaron de algo que no llegó a ser llanto, pero que era de la misma familia. Dijo que no lo sabía, que había estado enferma y que no había podido salir, que la señora Remedios le dejaba sopa los martes y los viernes desde hacía 4 años, que la dejaba en la olla directamente, sin hacer preguntas, sin pedir nada, que ella venía a devolver la olla limpia porque siempre la devolvía limpia. Era lo único que podía hacer y lo hacía. Valentina miró la olla de barro en los brazos de esa mujer y entendió que no sabía nada de su madre. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Has perdido alguna vez a alguien que amabas? ¿A alguien cuya ausencia cambió la forma en que ves el mundo, en que percibes el tiempo, en que entiendes lo que importa y lo que no? Cuéntame en los comentarios. No tienes que decir quién ni cómo, solo si conoces ese peso,
porque esta historia fue hecha para ti, para el momento exacto en que la estás escuchando. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero decirte algo importante. Cada historia que contamos aquí nació de una verdad humana que merece ser contada con cuidado. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete ahora. Dale like si estas primeras palabras ya te movieron algo adentro. Y quédate, porque lo mejor todavía está por venir. Valentina invitó a la mujer a pasar, no porque hubiera decidido hacerlo conscientemente, sino porque era lo único que se podía hacer en ese momento, la única respuesta que tenía sentido frente a una mujer mayor que sostenía una olla de barro limpia y que acababa de enterarse de que la persona que la había alimentado en silencio durante 4 años ya no estaba. Entraron juntas a la casa. El olor llegó primero. Antes de que los ojos se ajustaran a la penumbra, antes de que Valentina pudiera ver nada con claridad, el olor de la casa de su madre la golpeó con esa violencia suave que tienen los olores cuando están conectados a algo que el cuerpo recuerda más hondo que la mente. Lavanda seca y madera vieja. Y algo que no tenía nombre exacto, pero que era el olor específico de ese lugar y de ningún otro lugar en el mundo. El olor de la infancia, de las tardes de lluvia mirando por la ventana, de las mañanas de domingo con el chocolate caliente en la mesa de la cocina. Valentina se detuvo en el umbral de la sala y no pudo seguir por un momento. La mujer, que se llamaba Consuelo, lo notó, pero no dijo nada. Solo esperó, con esa paciencia de quien ha aprendido que hay momentos en que lo mejor que se puede hacer por alguien es simplemente estar presente sin exigir que ese alguien funcione. La sala estaba tal como su madre la había dejado. El sillón junto a la ventana donde tejía por las tardes, la mesita con la Biblia encima y el rosario colgado de la esquina de la Biblia como siempre había estado. El aparador con las fotos de la familia detrás del vidrio, ligeramente opacado por el tiempo, y en la cocina visible desde la sala, la olla grande sobre la estufa, limpia y vacía esperando ser usada. Consuelo miró la olla grande y dijo en voz baja que la señora Remedios hacía la sopa los lunes para tenerla lista los martes, que se levantaba temprano para eso, que a veces cuando Consuelo llegaba a recoger su porción podía oler la sopa desde la calle. Valentina escuchó eso y sintió algo ceder dentro de ella que llevaba 6 semanas manteniéndose cerrado con el esfuerzo de quien sabe que si lo abre no va a poder parar. No lo abrió todavía. Lo sostuvo. Puso agua a calentar porque era lo único que sabía hacer en ese momento, y las 2 mujeres se sentaron en la cocina con tazas de té que ninguna de las 2 había pedido, pero que las 2 necesitaban. Y Consuelo habló de Remedios con esa libertad de quien habla de alguien a quien quería y que ya no está, y que por lo tanto puede decir la verdad sin miedo a que le llegue. Dijo que era una mujer que no hacía ruido con lo que hacía, que la sopa nunca venía con discurso ni con condiciones, que simplemente estaba allí los martes y los viernes, suficiente para una persona, caliente, con el chile justo, porque Consuelo le había dicho una vez que el chile fuerte le hacía daño al estómago, y Remedios nunca lo olvidó. Valentina escuchó todo eso y pensó en las veces que había llamado a su madre por teléfono en los últimos años. Las llamadas cortas, las promesas de visitas que se postergaban, la última conversación que había sido sobre nada importante porque siempre había tiempo para la conversación importante y el tiempo resultó no ser infinito después de todo. Consuelo se fue cuando el sol empezaba a bajar, dejando la olla de barro sobre la mesa con esa delicadeza de quien devuelve algo prestado. En la puerta se volvió y dijo que si Valentina necesitaba algo, cualquier cosa, que golpeara en la casa azul de la calle de atrás, que ella no tenía mucho, pero que lo que tenía lo compartía, que eso lo había aprendido de su madre
y que su madre lo había aprendido de la señora Remedios. Valentina cerró la puerta. Se quedó sola en la casa de su madre por primera vez. Esa noche no durmió en la cama de su madre. No pudo. Entró al cuarto, vio la cama tendida con la colcha de flores que Remedios había bordado hace 20 años y que Valentina recordaba de toda la vida, y se quedó en el umbral sin poder cruzarlo, como si hubiera una línea invisible en el suelo, que su cuerpo reconocía aunque sus ojos no la vieran. Durmió en el sillón de la sala, envuelta en su propio abrigo, con la luz de la calle entrando por la rendija de las persianas y dibujando franjas delgadas sobre el suelo de madera. Escuchó los sonidos del pueblo de noche, que eran completamente distintos de los sonidos de la capital, sin sirenas ni motores constantes, solo el viento y los perros a la distancia y el silencio entre medio que era un silencio real, de los que ya no existen en las ciudades grandes. Se despertó con el frío de la madrugada y tardó un segundo en saber dónde estaba. Ese segundo fue suficiente para que el cuerpo creyera por un instante que todo era normal, que estaba en la casa de su madre y que su madre estaba en el cuarto de al lado. Y entonces el segundo pasó y supo dónde estaba y lo que era verdad. Ese es el tipo de dolor que no se describe bien porque no tiene forma fija. Cambia cada vez que llega. Por la mañana, con la luz entrando por la ventana de la cocina de esa manera específica que tenía en esa casa, horizontal y dorada a esa hora, Valentina encontró la libreta. Estaba en el cajón de la mesita junto a la estufa, debajo de un mantel doblado y una caja de cerillos, y un pedazo de papel con una lista de compras con la letra de su madre, que era una letra pequeña e inclinada hacia la derecha, que Valentina habría reconocido entre 1000. La libreta era de tapas de cartón café, gastada en las esquinas, con el nombre escrito en la primera página con esa misma letra, Remedios Solís. Recetas y otros asuntos. Valentina la abrió. Las primeras páginas eran recetas. La sopa de los martes, escrita con una precisión que incluía los tiempos exactos, y una nota al margen que decía que el chile se agrega al final, nunca al principio, porque el calor prolongado amarga. El mole que hacía para las fiestas, los tamales de rajas, el pan de muerto con la nota cuidadosa sobre la masa, que hay que trabajarla con paciencia y sin prisa, porque la masa sabe cuando uno tiene prisa y responde mal. Pero después de las recetas venían otras cosas. Páginas escritas de manera diferente, sin el orden metódico de las recetas, con una letra más suelta y a veces más difícil de leer, como si hubieran sido escritas deprisa o de noche, o en momentos en que la mano iba más lenta que el pensamiento. Pensamientos, observaciones, cosas que Remedios había visto o sentido y que había necesitado poner en algún lugar. Valentina leyó despacio. Su madre escribía sobre el pueblo con una intimidad que Valentina no le conocía, sobre las personas de la fila de la ventana, a quienes nombraba con cariño y cuyos problemas conocía en detalle, sin que eso pareciera carga, sino simplemente la realidad de quien presta atención al mundo. Escribía sobre el tiempo con esa filosofía práctica de quien ha vivido muchos inviernos y muchas primaveras y sabe que las dos siempre llegan. Escribía sobre Valentina. Valentina tuvo que dejar de leer cuando llegó a esa parte, no porque lo que su madre escribía fuera doloroso, sino porque era exactamente lo opuesto. Su madre escribía sobre ella con un orgullo tranquilo y sin condiciones, que Valentina no había sabido que estaba allí, porque su madre no era mujer de decir esas cosas directamente. Era mujer de mostrarlas de maneras que Valentina, ocupada con su propia vida, no siempre había sabido leer. Escribía que se sentía orgullosa de que su hija hubiera construido una vida en la ciudad, que entendía que eso requería distancia, que la distancia no era abandono, aunque a veces
escribía con esa honestidad que uno solo se permite en los cuadernos, se sintiera como abandono un poco. Pero que eso era asunto suyo, no de Valentina. Que una madre no tiene derecho a reclamarle a una hija el tamaño de su propio mundo. Valentina cerró la libreta. Se quedó sentada en la cocina con la libreta entre las manos, y el sol moviéndose despacio por el suelo de madera y el silencio de la casa alrededor, y sintió la culpa con una claridad que dolía de una manera específica, limpia, como el dolor de una herida que finalmente se abre para poder sanar. Fue esa misma mañana que llegó Rodrigo. No había avisado. Llegó con su camioneta y su maletín, y esa expresión suya de hombre que tiene una agenda y que la agenda no espera, que era la expresión que había tenido desde niño cuando quería que las cosas se resolvieran de cierta manera y que con los años se había vuelto más pronunciada en lugar de menos. Entró, miró alrededor con esa evaluación rápida de quien está calculando valor de mercado antes de haber dicho siquiera buenos días, y dijo que había hablado con el banco, que la deuda era real y que tenía un plazo, que había un comprador interesado, una familia de la capital que buscaba casa en el pueblo, que el precio era justo y que si actuaban rápido podían resolver todo antes de fin de mes. Valentina lo miró. Le dijo que acababa de llegar, que necesitaba tiempo. Rodrigo dijo que el tiempo era exactamente lo que no tenían. Lo dijo sin crueldad, porque Rodrigo no era cruel, era asustado, y los hombres asustados a veces usan la eficiencia como armadura, porque es más fácil resolver problemas concretos que sentarse con el dolor de lo que no tiene solución práctica. Valentina dijo que no iba a afirmar nada todavía. Rodrigo la miró con esa mezcla de frustración y algo más blando debajo, que era el hermano que también había perdido a su madre, pero que no sabía cómo estarlo sin moverse, sin hacer, sin resolver. Dijo que hablaran después, que iba a ver el estado de la propiedad, y salió al patio dejando a Valentina sola en la cocina con la libreta sobre la mesa y el sol ya más alto y el olor de la casa que seguía siendo el olor de su madre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si las cosas fueran todavía lo que habían sido antes del martes que cambió todo. El patio trasero estaba en peor estado que el jardín delantero. Su madre en los últimos meses claramente no había tenido energía para mantenerlo, y lo que había sido un espacio ordenado con macetas alineadas y la parra que daba uva en septiembre, y el limonero que Valentina recordaba de la infancia, todo eso había cedido a una especie de abandono suave, no dramático, pero visible para quien conocía cómo había sido. Rodrigo estaba allí, tomando notas en un papel, cuando Valentina salió. Le mostró la grieta en la pared del fondo. Dijo que había que hacer reparaciones antes de vender o el precio bajaría. Le mostró el techo del cuarto de los trastos, que tenía una teja rota que había dejado pasar agua. Habló con esa precisión técnica de quien ha convertido el dolor en inventario porque el inventario se puede gestionar y el dolor no. Valentina lo escuchó y pensó que su hermano y ella habían aprendido a perder a su madre de maneras completamente distintas y que ninguna de las dos maneras era equivocada y que, sin embargo, las dos maneras estaban en conflicto directo y ese conflicto iba a tener que resolverse de alguna forma. Le dijo que necesitaba una semana. Rodrigo dijo que una semana. Valentina dijo que sí, una semana para revisar la casa, los papeles, todo, para entender qué había aquí antes de decidir qué hacer con ello. Rodrigo guardó el papel. La miró con esa atención de hermano mayor que a veces es cuidado y a veces es control, y que en él siempre había sido una mezcla de las dos cosas en proporciones que variaban según el día. Dijo que una semana, que después de una semana hablaban en serio, y se fue. El sonido de la camioneta alejándose por la calle de tierra dejó un silencio que era diferente al silencio anterior, más pesado, con el peso específico de las conversaciones que no han terminado